Bueno, el tema de esta semana, el título de lección de esta semana es justamente el mismo título del trimestre, el mensaje de Hebreos. Y es un tema que es delicado. ¿Por qué? Porque nuestra lección, el autor de nuestra lección empieza con justamente el estudio de la lección sin seguir. Hay un mensaje, micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Sí, abierto. Ok, gracias. Entonces, el mensaje de Hebreos es muy importante para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero mensaje de Hebreos? Porque no es, vamos a ver que lamentablemente no es el mensaje que aparece en nuestra lección. Y al comienzo de nuestra lección vemos dos cosas que son muy claras. Que el autor de nuestra lección confunde dos aspectos son claves. Primero, el tiempo en el que fue escrito el mensaje de Hebreos, que es anterior al comienzo de la persecución del pueblo judío por el Imperio Romano y la destrucción de Jerusalén y el templo. El tiempo cuando había paz para los judíos y podían reunirse libremente en las sinagogas de todo el imperio, ya que el autor de Hebreos indica que seguían ofreciéndose ofrendas y sacrificios según el antiguo pacto, como leemos en Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y seguían ofreciéndose cada año, y esto es lo que estaba pasando ahí, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces le está hablando a sus propios hermanos diciendo, bueno, ustedes practican este culto, pero no puede hacer ese culto lo que Dios prometió hacer en el nuevo pacto. Y eso se practicaba continuamente en el templo de Jerusalén. Y a este tiempo el autor de nuestra lección lo confunde con el tiempo de la persecución del pueblo judío por el imperio, que duraría hasta que fueran echados por tierra al lugar santuario de decir la verdad. Y por eso el mensaje hebreo los confunde con un escrito circunstancias, destinado a alentar a los miembros de la iglesia cristiana en medio de la persecución, que se desarrolló hacia finales del siglo I. Entonces, fíjense, esto es la lección del sábado 1 de enero del 2022. Y dice así, un documento judío escrito unas décadas después de Hebreos, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración. En todo, y esto es lo que dice, todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, Señor, he aquí estas naciones que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti, muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Ahora, esto ocurre alrededor del año 100. ¿Y la persecución empezó cuándo? Empezó en el año 66 y medio, cuando en Jerusalén se levantaron contra el imperio romano los judíos y Jerusalén fue destruida en el año 70. Y por eso eran perseguidos. Y el autor de nuestra lección dice, los lectores de Hebreos probablemente, y este es el primer tema, probablemente, porque está imaginando, sintieron algo similar, pero no lo dice la palabra de Dios, ¿no? Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando por tanto sufrimiento? Por ende, o sea, primero dice probablemente y después saca una conclusión. Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Y no es así. Pablo es claro, Pablo, el autor de Hebreos, que no sabemos si fue Pablo o Apolos. Y luego, sin seguir el desarrollo del libro de Hebreos, para entender cuál es el verdadero mensaje de Hebreos, el autor de nuestra lección nos presenta cada día una mezcla de conceptos verdaderos y falsos bajo los títulos Jesús es nuestro Rey, el domingo Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro defensor, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Jesús es mediador de un mejor pacto. Que por supuesto todas esas cosas se aplican a Jesús. Ahora, pero lo que todos nosotros debemos preguntarnos y contestar es, ¿de qué Jesús habla el autor de nuestras lecciones? ¿Del falso Jesús, el anticristo, o del santo, el verdadero Jesús? Porque ese es el tema. Y eso es lo que el autor de Hebreo quería mostrarle a sus hermanos judíos, quién era el verdadero Mesías. El verdadero mensaje de Hebreos, como lo vamos a estudiar en este trimestre,
es una carta justamente porque Hebreos es una carta escrita por un discípulo de Jesús, un judío, discípulo de Jesús, el Mesías de la promesa, en el tiempo donde los judíos todavía no eran perseguidos y cada sábado se reunían libremente en las sinagogas. ¿Para qué? Que tenía por objetivo mostrarles en la ley de Moisés, los salmos y los profetas varias cosas. Primero, cómo Dios había anunciado en su palabra el tiempo de la venida del Mesías y el establecimiento de su reino y del nuevo pacto. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el santo, el verdadero Jesús, el Mesías de la promesa. Ahora, y aparte después las promesas del nuevo pacto, el Evangelio del Reino de Dios, lo que estaba pasando, etc. Pero Hebreos empieza con esta parte. O sea, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el santo, el verdadero Mesías de la promesa. Y para entenderlo tenemos que seguir lo que escribe el autor de Hebreos. Porque esta es la verdad que el dragón y el hombre de pecado echaron por tierra cuando se cumplieron los 1260 años a fines del siglo XIII, en el que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, y lograron asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y dieron muerte a los dos testigos, quemando a los últimos ejemplares de la Biblia sin corrupción. Y esta es la verdad cuyo conocimiento el plantista tiene que recuperar para volver a tener la fe de la iglesia primitiva y reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios para que los lugares asolados puedan ser reificados. O sea, pero si no estudiamos la Biblia como Dios nos dijo que tenemos que estudiarla, no podemos recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque esos dos testigos profetizaron por 1260 días vestidos cilicios en las manos del pueblo de la iglesia remanente. Y Satanás buscaba, como Dios le mostró en el juego, la visión de gran conflicto, no solamente matar a los cristianos, sino raer de la tierra la Biblia. Y todos los ejemplares que se pueden encontrar de ella eran quemados. Y finalmente, el hombre de pecado, como anunciaba la profecía, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y matar a los dos testigos, como anunciaba la profecía. Y sus cadáveres quedaron. ¿Qué quedaron? Los cadáveres de los dos testigos en medio de Roma, en medio de la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y ahí los encontró Lutero. Y por supuesto, por eso Dios le mostró en el Juárez lo que había pasado con la Biblia. Le mostró que cuando los ejemplares eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. O sea, quisieron reflejar la tradición de Roma en la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos. Y por eso Dios le mostró esto en el Juárez y le dijo que si estudiamos la Biblia en conjunto, la Biblia es una cadena perfecta, de la cual una proporción se vincula con la otra y la explica, pero hay que estudiarla como Dios nos dice. Y nos asegura que los verdaderos buscadores de la verdad no vamos a errar, aunque usemos la Biblia católica, si seguimos el método que Él nos indicó de cómo tenemos que estudiar la Biblia. Y justamente es por esa causa que en el libro de Hebreos de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, hay pasajes adulterados que son usados para enseñar la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la imagen de Baal a la que Balaam llamó Dios y Cristo, a la imagen de Dios de las fortalezas. Y los verdaderos buscadores de la verdad tendríamos que encontrar la verdad para poder diferenciar la verdad de la mentira. Y podríamos hacerlo con los cadáveres de los dos testigos. Ahora la pregunta es, ¿somos verdaderos buscadores de la verdad? Porque tenemos que clamar a Dios y Él tiene que responder. Él prometió responder y respondería, por supuesto que sí. Y los verdaderos buscadores de la verdad estudiarían sus Biblias en conjunto y buscarían encontrar la perfecta cadena en la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Y al hacerlo, el libro de Hebreos les sería de una gran ayuda, justamente porque, como lo estudiamos la semana pasada, ese es el método que sigue su autor, uniendo una a una las palabras del Antiguo Testamento en una cadena perfecta para mostrar quién es el Mesías. Y porque se trata del único sermón completo de los apóstoles que registra las palabras del Nuevo Testamento. Entonces, si ponemos línea sobre línea a cada una de las palabras que encontramos en el libro de Hebreos, con el testimonio de la ley, los salmos y los profetas, vamos a poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Vamos a poder encontrar cuál era la cadena de verdades que el autor de Hebreos buscaba mostrarle a sus lectores judíos en la palabra de Dios, en las escrituras del Antiguo Testamento,
Y vas a poder identificar claramente las palabras introducidas en el libro de Hebreos por los sabios de Roma, las palabras que no se sujetan a la ley de Dios y al testimonio de los profetas, y son parte de la comida y la bebida de la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro estudio. Y por supuesto, Dios nos advirtió cómo usarían nuestras Biblias, los cadáveres, los que no fueran verdaderos buscadores de la verdad. Y los usarían ¿para qué? Para enseñar falsas doctrinas. Y como dice Elena en el conflicto de los siglos 639, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millones de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Puede profesar creer en la Biblia y puede estar creyendo en la mentira, por lo que Satanás hizo con la Biblia católica. Y por eso nos dice Elena que todos debiéramos familiarizarnos con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. O sea, primero la corrompe y después cita justamente las partes corrompidas. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Porque con la Biblia se puede enseñar la verdad y la mentira. ¿Por qué? Porque tiene las palabras de los sabios de Roma que introdujeron nuestras Biblias, justamente los pasajes que le permiten enseñar la mentira. Y como hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, dice Elena, hasta nuestros hijos pueden hacerlo. Debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, alimentarse de toda la palabra de la boca de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte. Porque eso estarían haciendo en nuestro tiempo. ¿Quiénes? Los lobos vestidos de ovejas. Y mientras nosotros no nos despertáramos y estudiáramos nuestras Biblias por nuestra cuenta, no descubriríamos el engaño. Por eso tendríamos que despertarnos, ungir nuestros ojos con colirio para poder ver y estudiar diligentemente las Escrituras. Deberíamos arreglar nuestras lámparas para que ellas iluminen correctamente el camino angosto, el camino a la ciudad de Dios. Por eso Jesús dice, sabiendo lo que va a pasar, porque está hablando proféticamente, y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y obviamente el ángel de la Odisea no tiene la fe verdadera, porque si no, no estaría desnudo, no sería desventurado, miserable, pobre, ni estaría ciego ni desnudo. Y en el conflicto de los siglos 683, dice Elena, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras. O sea, ¿qué tiene que pasar con el ángel de la Odisea? Tiene que despertarse y arreglar sus lámparas, estudiando diligentemente las Escrituras, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Se van a dar cuenta quién es Satanás, al que Roma llama Dios y Cristo, y lo van a descubrir, y no lo van a adorar, como los cristianos de la iglesia primitiva no lo adoraban. Y por eso, como dice Elena, Dios va a tener en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, y que no va a hacer caso a las opiniones de los sabios, ni las deducciones de ciencia, ni los credos y los concilios, ni la voz de la mayoría. Solo va a hacer caso a un categórico, así dice Jehová. Entonces, para poder llegar a tener oídos para oír las palabras de profecía del Apocalipsis y poder empezar a guardarlas, profetizando nuevo, porque esa es nuestra misión. Jesús nos dice que, y por medio de Elena nos dice que deberíamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, empezando por la profecía de las 7 iglesias. Solo entonces tendríamos oídos para oír el resto de las palabras de profecía del Apocalipsis, arreglar nuestras lámparas y recuperar el conocimiento de la verdad, para tener el Evangelio eterno como el primer ángel y cumplir el resto de nuestra misión. Entonces, esto es lo que nosotros estuvimos estudiando y la mayoría lo conocemos, pero son las instrucciones de Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Que lee, oye y entiende y guarda.
tiene que profetizar de nuevo, porque esa es nuestra misión. Es necesario que profetices otra vez. ¿Y por qué? Porque vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero nos dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir Jesús? Que si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, si entendemos la profecía de las 7 iglesias, vamos a tener oídos para oír el resto de las palabras de la profecía. Y ahí vamos a poder empezar a guardarlas. Y como dice Elena, en Testimonios para los Ministros, página 113, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces dice, ¿por qué esa instrucción es para el pueblo adventista? Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran rabiamiento. Pero tenemos que leer para poder ver, para ungir nuestros ojos con colirio. Y dice ella, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se cumplieron las cosas que debían suceder? Y tenemos que verlo en la historia. Y si las vemos, vamos a comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la obra que hizo la bestia romana y la obra que va a hacer la bestia que sube a la tierra, que va a ser una imagen. Entonces, si entendemos bien qué obra hizo la bestia romana, vamos a ver claramente lo que está pasando ahora. Y ahí va a haber un ángel que tenga el Evangelio eterno. O sea, por ver en la historia lo que pasó, vamos a identificar muchas cosas. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? ¿Quién es Jezabel? ¿Quién fue Balaam? ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Cuál es la imagen de la bestia? El que mensaje de los 3 ángeles nos dice que no adoremos. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Pero eso no nos lleva a conocer la verdad. Nos muestra cuál es la mentira y claramente. Ahora, la verdad tenemos que buscarla en todas las escrituras, poniendo línea sobre línea todo lo que decía la palabra de Dios sobre el Mesías, por ejemplo, sobre el reino de Dios. Y entonces va a haber un ángel que tenga el Evangelio eterno y pueda predicarlo. Primero en las moradas de la tierra, y fíjense acá que pusimos unir porque está en el original, y en nuestra Biblia lo eliminaron, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque son 2 predicaciones distintas. Primero hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos y después hay que predicar fuerte pregón. Y por eso, solo viendo la historia y el cumplimiento de la profecía sobre las cosas que deberían suceder en los periodos de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, podríamos entender cuál fue el cumplimiento de cada anuncio de la profecía. ¿Qué pasó en Éfeso? ¿Qué pasó en Esmirna? ¿Cuáles fueron los 10 años de persecución finales? ¿Quién fue el rey enemigo? Que en el periodo de Pérgamo hizo la obra de Balac, sobornando a los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. ¿Y qué es lo que creó Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Quién es la mujer Jezabel? Que en el periodo de Tiatira, enseñándole su doctrina, empezó a hacer que el pueblo de Dios comiera de cosas sacrificadas a los ídolos, cometiera fornicación y llegara a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, si vemos eso y vemos cuál es la doctrina de Jezabel, con hechos, ¿qué tenemos que hacer? Y no tenemos que cerrar nuestros ojos. Porque no hay otra cosa que pueda abrir nuestros ojos. Si cerramos los ojos a los hechos, no hay otra cosa que pueda mostrarnos la verdad, ¿no? Y por supuesto, ¿qué pasó en Sardis? Porque Jesús le dice al ángel que está en Sardis que está muerto. ¿Por qué está muerto? Y estaba muerto en el tiempo que los 2 testigos estaban muertos. ¿Y cuándo comenzó el periodo de Filadelfia? Sabemos nosotros que es cuando empezó el tiempo de la Iglesia de Reforma, que ahora de vuelta tiene la palabra de Dios, aunque tenga los cadáveres, y está buscando la verdad. ¿Y qué pasó en la Odisea? ¿Qué es lo que le vendieron? Y en su ceguera compró el ángel de la Odisea. ¿Qué es lo que hace que se crea rico? Y lo tiene en la triste condición que relata Jesús, que es el testigo fiel y verdadero. Y eso tendríamos que verlo. Solo así podremos llegar a comprender plenamente el significado del mensaje de los 3 ángeles y el significado del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, el mensaje del cual depende el destino de todo el pueblo adventista. El mensaje que, cuando fuera comprendido y predicado junto con el mensaje de los 3 ángeles, produciría un terrible zarandeo en nuestra iglesia. Y esto es lo que el pueblo adventista no se preocupa en estudiar.
Y por eso, como sus lámparas no están encendidas, no sabe dónde está y está sin profecía. Como dice Elena en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Qué tiene que hacer el tercer ángel? Por supuesto hay que predicar ese mensaje. ¿Y qué va a hacer? Va a separar el trigo de la cizaña en la iglesia adventista. Y por eso Elena dice, estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención. O sea, tendremos que estudiar el Apocalipsis para comprender qué pasa. ¿Por qué la iglesia adventista, el mensaje del tercer ángel, tiene que separar el trigo de la cizaña? Obviamente porque la iglesia adventista se habría sido sembrar la semilla de la cizaña. Y en Primeros Escritos, página 270, Elena dice, vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Qué habría en la iglesia adventista? ¿Ángeles malos? ¿Por qué? ¿No es la iglesia remanente? Sí, ¿qué habría? Estaría llena de ángeles malos. Y los ángeles de Dios, ¿a quiénes auxiliaban? A los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Por qué? Porque abrieron sus ojos y se dieron cuenta de lo que pasa. Y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. O sea, estaban los ángeles del príncipe de este mundo y no procuraban protegerse. Y los perdí de vista, dice Elena. ¿Y qué pasó? Los atraparon, ¿quiénes? Los ángeles malos. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Pregunté, dice Elena, cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, porque se preocupó y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio al ángel de la Odisea. ¿Qué va a pasar? Los adventistas los vamos a escuchar y algunos van a creer y se van a empeñar en salvar sus vidas y en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos que están en la iglesia adventista. Y los otros van a rechazar el mensaje y van a ser atrapados por esos ángeles malos. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Porque cuando entienda cuál es la verdad, cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero Jesús, el que lo entienda y conozca ese mensaje, tiene que también predicar el mismo mensaje a sus hermanos, difundir la recta verdad, el mensaje que el testigo fiel le da al ángel de la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo porque hay que ser directos, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado en solo medias, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. Y hay que predicarlo porque de eso depende el destino de cada uno de nosotros. Se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio, el testimonio directo de cuál es el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, ha de mover a profundo arrepentimiento, porque Jesús le dice, arrepiéntete. ¿De qué? Dice el ángel de la Odisea, si soy rico. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Y los que se opongan serán atrapados por ¿quiénes? Por los espíritus de demonios que están en la iglesia. Entonces, esto es claro. Es un tema muy delicado y hay que predicarlo en forma clara y directa. Ahora, ¿por qué estarían los ángeles malos en medio del pueblo adventista? ¿Cuál es la respuesta? No es la iglesia remanente. ¿Qué van a hacer los que oigan el mensaje de Jesús y lo obedezcan? Como dice Elena, lo recibirán sinceramente y serán movidos a profundo arrepentimiento. Porque van a ver lo que no veían, van a ver las abominaciones que se cometen en la iglesia. Se empeñarán en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos que estarían en medio del pueblo adventista. Y lo harían invocando perseverantemente a Dios, clamando a Dios. Clama a mí, y yo te responderé. Y se unirían a la predicación del testimonio directo del mensaje de Jesús, elevando el verdadero estandarte, la bandera de la iglesia primitiva, empezarían a difundir la recta verdad, a darles el verdadero alimento a tiempos hermanos y quedarían purificados. Esa es la promesa de Dios. En cambio, justamente, los
que se levantara en contra de la predicación de este mensaje, como dice Elena, y adoptaran su posición bajo la bandera de Satanás, serían atrapados, serían hechos habitación de demonios, y terminarían siendo hacedores de maldad. Llegarían a conocer las profundidades de Satanás. Porque Dios le mostró lo que pasó con los apóstatas de la iglesia primitiva. Cuando los paganos primero perseguían a la iglesia primitiva, elevando la bandera negra con las figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Quién eran? Los paganos romanos, porque era Jezabel, ¿no?, como religión oficial del Imperio Romano, persiguiendo al pueblo de Dios, que elevaba una bandera en blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y después de la persecución de Esmirna, viene el tiempo de la apostasía y Selena los vio arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. ¿Y qué pasó? Hubo algunos que arriaron la bandera y se unieron con los paganos. ¿Y qué hacían finalmente? Se unían con los paganos bajo la bandera negra. Se convertían en paganos. No eran cristianos, dejaban de ser cristianos, porque arriaron la bandera de un blanco puro que Dios les mostró en el Juay, que tiene que elevar el pueblo adventista, la que dice pureza y santidad a Jehová, y elevaron la bandera negra a los paganos y empezaron a perseguir con los paganos a los que llevaban la blanca. ¿Por qué? Porque hicieron paganos. No eran cristianos, eran paganos y se llamaban cristianos. Y por eso Elena dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque cuando se eleva el verdadero estandarte tenemos que decidirnos si nos ponemos bajo la bandera de Satanás o elevamos el verdadero estandarte y difundimos la recta verdad. ¿Qué va a pasar con los adventistas que adopten su posición bajo la bandera de Satanás? Van a perder su fe primero en las advertencias que Dios nos dio, mostrándonos lo que va a pasar. Porque si entendemos la profecía, no podemos ponerlos del lado de Satanás. Y este es un asunto de vida y muerte para el pueblo adventista. Y como Dios le mostró a Elena, va a llegar el momento en que va a parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá, mientras que los pecadores en Sion serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Es una prueba terrible, dice ella, y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra, el testimonio de ellos, serán hallados con los leales y fieles. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad. Porque primero hay que recuperarla, conocerla y predicarla, y el que oye esa verdad tiene que obedecerla. Entonces solo los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad obtienen rigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante, porque nuestra iglesia estaría en apostasía. Y la mayoría de los adventistas entraría por la puerta ancha. ¿A dónde? A la sinagoga de Satanás. Y por eso crecerían juntos el trigo y la cizaña, porque en el momento que fuera predicado este mensaje y cada uno de nosotros decidiera a qué semilla va a dejar germinar su corazón, empezaría a recibir la lluvia que haría que esa semilla germine y crezca y llegue a ser una planta madura con fruto. Por eso, para que todos podamos ver cuál es el origen pagano de muchos conceptos y de muchas palabras que encontramos en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, especialmente en el libro de Hebreos, las cosas sacrificadas a los ídolos con las que Balaam hizo su obra y que están en nuestra Biblia, que son parte de las abominaciones que estarían en medio de nuestra iglesia, vamos a hacer un breve repaso de los hechos que podemos ver en la historia. Los hechos grabados a fuego en la historia, con la sangre de los mártires, con los que se cumplió la profecía de las 7 iglesias, y pueden hacer que nos demos cuenta de cuál es la bandera negra de los paganos. Porque eso es lo importante. En los hechos de la historia podemos comprender cuál es la verdad, cuál es el cumplimiento de la profecía. Por eso, lo que no hace el autor de nuestra acción, vamos a hacer nosotros. ¿No? Vamos a ver cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias y cómo a nuestras Biblias llegó lo que encontramos en el libro de Hebreos. Entonces, la iglesia cristiana fue levantada, ¿cuándo? El año 31 después de Cristo, en medio del tiempo de la ira sobre Israel.
que empezó en el año 723 a.C., con la invasión de Asiria al reino de Israel, y llegó hasta 1798, cuando perdió su poder político el último rey del norte, el hombre de pecado, cuando llegó el fin de la ira. Dios retuvo los vientos y llegó el tiempo del fin. Ahora, a su vez, en el año 31 después de Cristo empezaron los 1260 años en los que el dragón persiguió a la verdadera iglesia de Cristo, como lo anunciaba Apocalipsis 12, a la mujer vestida de sol, que en la angustia del alumbramiento había dado a luz a quién, a Jesús, al primogénito entre muchos hermanos, y estaba dando a luz a los hermanos de Jesús, los hijos de Dios, que también vencieron al dragón y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El periodo en el que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. En ese tiempo, en las manos del pueblo conocía a su Dios, los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Y este periodo de 1260 años terminó a finales del siglo XIII, cuando el dragón y el hombre de pecado, actuando como cuerno pequeño, cuerno rey de la bestia romana, lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y estos 1260 años abarcaron los periodos de 4 iglesias. La primera, Éfeso, desde el año 31 hasta el año 100, el tiempo de la iglesia apostólica, a cuyo final, el año 93 después de Cristo, cuando le fue revelado el Apocalipsis a Juan, su pueblo se estaba desanimando y Jesús los amonestó a recuperar su primer amor. ¿Y qué les dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque era un pueblo que conocía la verdad, que tenía la palabra de Dios, y probaba al que venía predicándoles algo. Y si lo que predicaba no era una así, dice Jehová, los hallaba mentirosos a la ley del testimonio. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y por supuesto, ese pueblo escuchó ese mensaje, se arrepintió, hizo las primeras obras. Y cuando murió Juan, porque cuando cambia una etapa a la otra, las personas de la iglesia sigue siendo la misma, el único que no estaba más era Juan. Ellos fueron los que en Esmirna siguieron predicando la palabra de Dios. Y Jesús le dice al ángel de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque era la iglesia perseguida, pero era rica. ¿En qué era rica? Tenía el amor de Dios en el corazón, tenía oro refinado en fuego, lo que no tiene el ángel de la Odisea, porque el mensaje a Esmirna es todo lo contrario al de la Odisea. Y dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque ese pueblo era perseguido también por los judíos. No te vas en nada lo que vas a padecer, le dice Jesús. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, los 10 días finales de persecución. Sé fiel hasta la muerte, le dice. Jesús es claro, vas a morir, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso lo vamos a ver en la historia. Y después viene el periodo de Pérgamo, del 313 al 325 después de Cristo, solo 12 o 13 años. El tiempo de la apostasía y la hora de Balaam, el apóstata que ayudó al rey enemigo, a Constantino, a disfrazar al paganismo, a la bandera negra de los paganos, de cristianismo, y a la mujer Jezabel, la religión pagana de Roma, de iglesia, creando con cosas sacrificadas a los ídolos la doctrina que disfraza al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al que vamos a descubrir ahora, el Dios del rey del norte, el dragón, a Satanás, de cristiano. La doctrina que lleva a adorarlo y a conocer las profundidades de Satanás. Periodo que termina con la manifestación del hombre de pecado. Y el mensaje de Jesús también es claro. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y eso tuvo un cumplimiento literal. Porque ¿dónde estaba el trono de Satanás? En la casa del emperador y sumo pontífice romano, porque ahí se sentaba el sumo pontífice de Satanás. Y vamos a ver lo que Dios le mostró a Elena.
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Y está hablando claramente que la apostasía ocurriría en Roma. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Qué pasó? Porque el antitipo de Balac es Constantino. Y los apóstatas que lo ayudaron a hacer esta obra, tenemos que identificarlos y tenemos que ver cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos que ellos utilizaron para crear la doctrina de Jezabel. Y después, del 325 hasta el 1291, el periodo más largo, es el tiempo en el que la mujer Jezabel, la región pagana del Imperio Romano, ahora disfrazada de cristiana, de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, las tropas que levantó el rey del norte para corromper y vencer al pueblo de Dios, persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba las imágenes de la bandera negra de los paganos, las imágenes de los dioses paganos definidas en su doctrina. Y es en este periodo que es creada la Biblia católica, el año 382 d.C., y la imagen del anticristo es reflejada en la carta a los hebreos, y también lo vamos a ver. Y Jesús, este es el mensaje de Jesús, y es un mensaje largo. ¿Por qué? Porque abarca el periodo de Tiatira y se extiende hasta nuestro tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, porque el pueblo conocía a su Dios y en medio de la persecución se esforzó y actuó. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice iglesia, porque la mujer Jezabel, ¿qué es? Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, y en el tiempo de Acab se había metido en medio del pueblo de Dios, y había asesinado a los profetas de Jehová, y había puesto en su lugar profetas de Baal, y los profetas de Baal comían de la mesa de Acab y Jezabel. Y si había un profeta de Jehová, lo mataba. Y no podía comer de la mesa de Acab y Jezabel. Y Acab era ¿quién? El rey de Israel. Y esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a adorar a Baal y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahora viene un mensaje que es muy claro, y que tenemos que entender. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Por eso el mensaje: salid de ella, pueblo mío. Y a sus hijos heriré de muerte. O sea, no van a vivir, van a morir. Todo el que tenga la doctrina de Jezabel y adore a la bestia a su imagen, no va a vivir. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente del corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿de qué periodo está hablando? ¿Cuándo Jesús vendría? No está hablando de la segunda venida, sino del tiempo cuando Él viene como ladrón a llamar a su pueblo que está en medio de la iglesia de Roma y de las iglesias caídas, salir de ahí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Entonces, cuando yo venga, el que esté ahí va a tener que dejar de hacer lo que hacía y guardar las obras de Jesús hasta el fin, hasta que llegue el fin, hasta que sea predicado el evangelio del reino en toda nación, tribu, lengua y pueblo, y llegue el fin. Porque el pueblo que está en Babilonia tiene que salir de ahí, tiene que unirse al llamado del espíritu de la esposa, y también tiene que decir ven, y tiene que recorrer el camino angosto. Por eso Jesús le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, porque va a conocer las obras de Jesús, porque va a estar siguiendo el camino angosto, siguiendo la pisada de Jesús. Y el que venza y guarde esas obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré
la estrella de la mañana. Él también va a resplandecer como el sol en el reino del Padre, le está diciendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero lo importante es entender qué pasó en el tiempo de la apostasía, quién era Jezabel, y cómo se engañaba y seducía al pueblo de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y por supuesto la religión, la mujer Jezabel es la religión pagana del Imperio Romano, y actuó en el periodo de Éfeso y Esmirna, porque actuó siempre, en todo el periodo de la iglesia, persiguiendo al pueblo de Dios, pero en ese tiempo no como iglesia, sino como la religión pagana del Imperio Romano. Y después se disfrazó de iglesia, de profetisa, de iglesia universal o católica del Imperio Romano, el periodo de Pérgamo, y corrompió y persiguió al remanente del pueblo de Dios en el tiempo de Tiatira, hasta raer de la tierra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto. Y siguió actuando durante el periodo de Sardis, donde quedó sola en la tierra y había una sola, entre comillas, iglesia. Y actuó en el periodo de Filadelfia, persiguiendo, asesinando a los miembros de la iglesia de la Reforma, la verdadera iglesia de Cristo. Y está actuando en el periodo de la Odisea, enviando a los lobos vestidos de ovejas a la iglesia remanente para darle a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y, como podemos ver en las palabras de Jesús, seguirá obrando hasta que llegue el fin y reciban su castigo ella, toda la Gran Babilonia, y todos los, entre comillas, cristianos que no se arrepientan de las obras de ella y sigan adulterando con ella, adorando al dragón. Entonces, como tenemos que dar un vistazo rápido, ¿no? Vamos a enfocarnos en algunos de los hechos que podemos ver en la historia. Entonces, en este gráfico tenemos el periodo, los periodos proféticos y las 8 iglesias, porque hay 8 iglesias. Después de las 7 viene la octava. Siempre después de las 7 viene la octava. Y esa es la iglesia triunfante, porque el tiempo de la Odisea va a terminar y después va a quedar en el reino de Dios solamente el trigo, y la cizaña va a ser separada del trigo, y se acabó el tiempo de la iglesia militante. Pero vamos a lo que ocurrió al comienzo, porque la iglesia primitiva fue sostenida en el desierto por 1260 años. Y acá tenemos algunos eventos marcados, como en el 303, Diocleciano decreta el exterminio de los cristianos, y ahí empiezan los 10 años finales de Esmirna. Y en el 313, Constantino decreta libertad religiosa, se para la persecución y seduce a los apóstatas. Y ahí viene la obra de Balaam. Ahí tenemos que poner el foco. Porque, como vemos algunos eventos, el 321 Constantino decreta el descanso dominical obligatorio, que es el tipo de la ley dominical pasiva. Y Silvestre I, el que llegaría a ser el primer papa, traslada justamente el descanso del sábado y domingo en la iglesia de Roma, ¿no? Y en el 325, los apóstatas junto a Constantino definen la doctrina de Jezabel. Y Jezabel se disfraza de iglesia, o sea, nace la iglesia universal o católica del Imperio Romano, que no es otra cosa que Jezabel disfrazada de iglesia. Y en el 380, ahí vamos a ver algo muy importante, porque los apóstatas que tenían la doctrina de Jezabel llegan a conocer las profundidades de Satanás. Y en el edicto de Tesalónica queda reflejado justamente lo que buscaron, que por ser hijos del príncipe de este mundo, llegaron a Dios sus hermanos y desearon asesinarlos como Caín deseó asesinar a Abel. Entonces vamos a ver esos hechos, porque eso es lo que tenemos que ver, para entender lo que pasó en la historia. Y primero, empecemos por ahí. En el año 303, a instancias de Apolo, y esto es muy importante, el dios al que consultó el emperador Diocleciano, empezaron los 10 años de persecución y martirio con los que finalizó el periodo de Esmirna. Porque ¿quién mandó a matar a los cristianos? Apolo fue el que los mandó a matar. ¿Y quién es Apolo? Entonces, vamos a ver acá. Porque a Apolo después lo llamaron Cristo. Al que mandó matar a los cristianos es al que adoró Roma y adora Roma. Entonces, según Lactancio, Diocleciano y Galerio discutieron sobre la política imperial hacia los cristianos durante el invierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de finales del año, 302, y comienzo del 303, en el invierno del norte, o sea, donde acá, ahora estamos en el calor de acá del sur, el norte era el invierno. Y Galerio
y Diocleciano discutieron. ¿De qué discutían? Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar con funcionarios o en el ejército para recuperar el favor de los dioses, porque ellos pensaban que el Imperio Romano estaba siendo atacado y los dioses no lo defendían, y algo pasaba. Entonces, y sabían que algo tenía que ver con los cristianos. Y Galerio decía, ¿qué cosa? Quería ir más allá y defendía la exterminación. Hay que exterminar a los cristianos para que los dioses nos devuelvan sus favores. ¿Y qué hicieron? Los dos hombres acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo en Dídima, a consultar a Apolo, y fueron a su profeta, a su oráculo, para que les dijera qué hacer. ¿Y qué contestó Apolo? El cual contestó que los justos sobre la tierra, a los que llamaban justamente a los cristianos, dificultaba la habilidad de Apolo de aconsejar, que mientras ellos mantuvieran los cristianos en medio de Roma, Apolo no los iba a aconsejar ni los iba a defender. Y eso es lo que persuadió a Diocleciano para que accediera a las demandas de una persecución universal y el asesinato y exterminio de los cristianos. Entonces, ¿quién lo guió a hacerlo? Primero, su yerno, Galerio, y Apolo. ¿Y quién es Apolo? ¿Quién le daba vida a Apolo? ¿Quién le contestó a Diocleciano en Dídima y lo mandó a matar a los cristianos? Jesús lo explicó en el Apocalipsis. ¿Quién es? Apolo es Satanás, el ángel del abismo, el rey de los demonios, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego antiguo Apolión, Apolo. El dragón que tenía su trono y moraba en Roma, su sexta cabeza, como leemos en Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y consultaban a su Dios y su Dios les contestaba y los mandó matar. Pero ¿quién era Apolo para los paganos? Era el dios hijo de Zeus. Y Zeus era el dios padre de los dioses del Olimpo. Justamente que él había engendrado de su esencia, de su sustancia, con su naturaleza, como Dios de Dios, luz de luz, engendrado y no creado. Y la existencia de esa esencia, sustancia o naturaleza divina, que era dual, la fuente del bien y del mal, como la había creado Ahura Mazda, justamente lo había creado, digamos, en el tiempo de Zoroastro, justamente inspirado por Satanás, lo llamaba Ahura Mazda, que era el ser del que procedían todos los dioses. Era la esencia de Zeus y de su hermano Hades, del dios del cielo y del dios del infierno, porque de él venía el bien y el mal, y se heredaba. Y era, y es, el fundamento del politeísmo pagano, o sea, que existiera esa esencia, quisiera que los dioses tuvieran esa esencia. Es el fundamento del politeísmo pagano. Y acá están las imágenes de Apolo, de Mitra, como lo adoraban. Aquí está Apolo, ¿no?, con su halo solar. Y esas imágenes vamos a ver que ahora Roma las llama Jesús, porque Apolo, al ángel del abismo, lo llama Cristo. Para los griegos y romanos, Apolo era el dios Sol, era Baal, también conocido como Tamuz, Horus y Mitra, nombre con el que lo adoraba Constantino. Y empezando por Tamuz, los dioses solares nacían todos los años el 25 de diciembre. ¿Por qué festejamos la Navidad? Porque Roma siguió adorando a Tamuz y a Mitra. ¿En qué fechas? En las mismas fechas de las fiestas paganas. Y morían estos dioses en carnaval. Esa es la tradición pagana que empezó en Babel. ¿Cuándo morían? El miércoles de ceniza. Y Roma festeja el miércoles de ceniza. Sí, está el lunes y martes carnaval y viene el miércoles de ceniza. Y eran endechados por 40 días en la cuaresma. ¿Por qué Roma festeja la cuaresma? Porque según la tradición pagana de Babilonia, mientras buscaban recuperar las partes del cuerpo de Tamuz echadas al río, justamente, lo endechaban y le llevaban flores en el Domingo de Ramos, y después de que sus partes hubieran sido recuperadas de los peces del río, los peces que comían mientras lo endechaban en la Semana Santa, por eso se come peces de la Semana Santa, resucitaba en el Domingo de Resurrección, en el que su madre, la diosa y reina del cielo, le volvía la vida a su cadáver.
Del mismo modo en que para los egipcios Isis le devolvió la vida al cadáver de Osiris. ¿Cómo? Mediante un acto sexual, una relación sexual con un cadáver. Ahora, y este es el mito de Osiris, donde podemos ver que él, digamos, el mito babilónico se deformó un poco, pero refleja lo mismo que pasaba con Tamuz. El mito de Osiris es el relato más elaborado e influyente de la antigua mitología egipcia. Trata sobre el asesinato del dios Osiris, un rey de Egipto primitivo, y sus consecuencias. El que asesinó y partió en trozos a Osiris fue su hermano Set. Del mismo modo que a Tamuz decía la tradición que lo mataron y le partieron su cuerpo en trozos. Quien ocupó su trono, mientras que la esposa de Osiris, Isis, recuperó y restauró el cuerpo de su esposo. Entonces, ¿qué pasó? Buscó los pedazos de ese cuerpo, los unió y se acostó con el cadáver. Y concibió póstumamente un hijo con él, después de muerto. Y el resto del relato se enfoca en Horus, el producto de la unión de Isis y Osiris, quien al comienzo era un niño vulnerable protegido por su madre ante la muerte de su padre y después se convierte en el rival de Set por el trono. El conflicto a menudo violento termina con el triunfo de Horus, que restaura el Mad en Egipto. ¿Qué es el Mad? La presencia de ¿quién? De la esencia, de la sustancia, de Satanás. Después reinado inicuo Set y completa el proceso de la resurrección de Osiris. Ahora, es la misma tradición, solo que se cambió un poco. Pero Roma la sigue practicando como la practicaban los romanos en ese tiempo. Y en el año 312 después de Cristo, el dios de Constantino, Apolo, Mitra, quien es Satanás, el ángel del abismo, el dios Sol invicto, el dios de la bestia romana, el dios de la fortaleza, se le apareció en visión como el sol con una cruz, dos imágenes sagradas, ¿para quién? Para los paganos, que eran parte de la bandera negra de los paganos y eran usadas por los paganos para identificar a sus dioses. Y posteriormente, en un sueño, Satanás le dijo a Constantino que él era Cristo y que con ese símbolo, el símbolo de Mitra, vencería a sus enemigos, a los cristianos que conocían a su Dios y a pesar de la persecución y martirio, no lo adoraban. ¿Qué lograría? Lograría hacer que lo adoraran. Pues acá tenemos a la imagen de Mitra, a la imagen de Apolo, el Apolo solar con el halo solar, el dios Sol invicto, y la visión de Constantino, que vio, se le apareció el sol con una cruz en el medio y que decía in hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás. ¿A quién? A los cristianos. Y es así. Ahora, ¿qué significa estos símbolos? Acá tenemos justamente del tiempo de Constantino cómo los romanos adoraban a Mitra. Y acá está el sol, el dios sol. Acá está la luna, fíjense, acá está la diosa luna, y tiene en sus manos a sus hijos, las estrellas, que son los hijos de los dioses. Y uno de esos hijos era Mitra, el dios hijo, ¿no? Al que adoraba Constantino. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando Constantino vio el sol, obviamente es Baal, y con la cruz en el medio, es un símbolo de un hijo. Este es el dios hijo. Y es Tamuz, el símbolo de Tamuz, de Horus, de Apolo y de Mitra. Y este símbolo pagano, símbolo de Tamuz, de Horus, Apolo y Mitra, es el que adora Roma y al que Roma llama Jesús, porque ese es el Cristo de Roma. Y ese es el ángel del abismo. Ese es el símbolo del ángel del abismo, porque Roma adora a Satanás, llamándolo Cristo. Porque todos esos símbolos son paganos. La cruz no es un símbolo cristiano, es pagano. Estaba ¿dónde? En la bandera negra de los paganos. Esa es la bandera negra de los paganos, con las imágenes del sol, la luna y las estrellas, representadas como cruces por los romanos. Y esta es la historia, justamente registrada en Wikipedia. In hoc signo vinces es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. Según la leyenda, Constantino I adoptó esta frase griega como lema después de su visión de un crismón, porque Roma llama a esa imagen el símbolo de Cristo.
pero es símbolo de Apolo, de Satanás, en el cielo, justo antes de la batalla del puente de Milvio, contra Magencio, el 12 de octubre del año 312. ¿Por qué? Porque Constantino quería unir al imperio en un solo poder reinado político y una sola religión. Y después de lograr la unidad política, buscó, ¿qué cosa? Unir la religión. En épocas posteriores, el crismón y HS representaba las 3 primeras letras de Jesús en griego latinizado, o sea, trataron de darle un significado cristiano a ese HS. Y el injoxigno vinces de la leyenda. Al principio, Constantino no conocía el significado de la aparición, pero la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo, ¿quién le habló? Era el sumo pontífice de Satanás, de Apolo. ¿Quién le habló? Satanás. Satanás, que quería hacerse llamar Cristo, le explicó que debía usar ese signo en contra de sus enemigos y que con eso los vencería. Y bueno, ¿y qué fue introducido en la iglesia de Roma? ¿A quién adoran llamándolo Cristo? A Satanás, porque de este modo vencían. Esas son las cosas, parte de las cosas sacrificadas a los ídolos, con las que Jezabel hace que el pueblo de Dios fornique. Entonces Apolo, Mitra, el dios de las fortalezas, Satanás, el ángel del abismo, es el Cristo de la bandera negra de los paganos, una hipóstasis del sol, el ser supremo, o sea, una manifestación del sol, al que se convirtió Constantino. Constantino se convirtió ¿a quién? A ese Cristo, pero no era otro que Mitra, el dios de él. El Cristo al que empezarían a adorar los apóstatas que hicieran la obra de Balaam, porque tenían que seguirle la corriente a Constantino y decirle que sí, que ese era Cristo, para disfrazar al Dios de las fortalezas de Jehová, el Dios de Israel, y del Mesías. Y ese es el Dios al que adorarían Jezabel y el hombre de pecado. Pero como dice la profecía, que es clara, del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni el amor de las mujeres, porque se hizo célibe, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, el lugar de Jehová, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al Dios de Roma, al Dios de la bestia romana. Dios que sus padres nos conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y acá tenemos las imágenes de Roma, donde ella muestra cuál es su Dios, y ahí está la copa de la que saca el sol con la cruz. Y ahí está el IHS. Con ese símbolo vencería, y eso es lo que Roma le da a comer al pueblo de Dios, que está en medio de ella. Y ahí está el HS, el dios sol, que tiene el Papa en su mano. ¿A quién adora? A Baal. Ese es el Dios de Roma, ¿no? El Dios del hombre de pecado. Porque adora al sol, adora las imágenes, la bandera negra de los paganos, adora al príncipe de este mundo. Y el tercer evento que vas a ver es que en el año 313 Constantino, el rey enemigo, el antitipo de Balac, detuvo la persecución y sedujo a los apóstatas que negaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se unieron a él para formar parte de las tropas que profanarían al pueblo de Dios, el pueblo que era el santuario y la fortaleza de Dios. Y al empezar a adorar al dios Sol, el Cristo de Constantino, el sumo pontífice romano, en su casa, donde tenía su trono y moraba Satanás, y negar al Dios de sus padres, perdieron el espíritu del poder de Dios, se hicieron habitación de demonios y empezaron a aconsejar a Constantino a hacer la obra de Balaam, disfrazando a Baal de Dios y de Cristo, creando con cosas sacrificadas a los ídolos la doctrina de Jezabel. Como dice la profecía, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con Lisón, que hace el rey del norte, seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y aquí la iglesia se divide en dos, los apóstatas y los que siguen elevando la bandera de un blanco puro. Y el cuarto, no os ahondar ahora en estos aspectos, lo pasó en el 313, cuando Constantino levantó su iglesia, la nueva iglesia en su casa, en Letrán, sino que vamos a ver el resultado de esto.
Y el cuarto evento, que podemos ver en la historia, es que guiado por los apóstatas el año 321, en el edicto que es el tipo de la ley dominical pasiva, por eso tenemos que ver bien lo que pasó ahí, Constantino estableció el descanso dominical obligatorio en todo el Imperio Romano. Y el conflicto de los siglos, página 56, leemos: a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y el cristianismo que se llevaba en pugna. Los obispos de la iglesia, los apóstatas de la iglesia, inspirados por su omisión y sed de dominio, le hicieron obrar así. Entonces, ¿quién aconsejaba a Constantino? ¿Quién hacía la obra de Balaam? A obispos apóstatas, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Y aquí tenemos el edicto de Constantino, del 7 de marzo del 321. ¿Y qué dice? En el venerable día del sol. ¿A quién adoraba Constantino? Seguía adorando al sol. ¿Y el Cristo al que lo adoraba quién era? Una hipóstasis del sol. En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de la ciudad descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres. Porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento preciso para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¿La liberalidad de quién? De los dioses que establecían que el momento propicio para sembrar era el domingo, el día de Baal. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero los apóstatas de la iglesia primitiva, con el objeto de que los paganos se unieran a la nueva iglesia universal o católica que creó Constantino para tener poder en el imperio, hicieron esto. Ahora, Silvestre I fue el segundo obispo de la iglesia universal o católica de Roma, de las tropas que levantó Constantino. Y en el año 325, cuando concluyó la obra de Balaam y Constantino le dio su trono, su corona y su poder como sumo pontífice romano, como sumo pontífice de Jezabel, llegó a ser el primer papa, el primer hombre de pecado que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él fue el papa que trasladó el día de reposo al sábado y domingo, comenzando a cambiar los tiempos y la ley. O sea, apenas asumió, hizo estas cosas. Entonces leemos en la historia de Silvestre. Silvestre nació hacia el año 270 en Roma y su padre se llamó Rufino. Sucedió como obispo de Roma a San Melquiades, porque a Melquiades lo mató Constantino, cuando se dio cuenta que no le servía como obispo. El 31 de enero del 314, un año después de que promulgase el edicto de Milán, por el que los cristianos podían reunirse libremente y predicar su religión. Su pontificado se caracterizó por la intervención en el gobierno de la iglesia del emperador Constantino I el Grande. Y acá viene lo importante. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, o triple corona pontificia. ¿Qué era esto? Era la corona que usaba Constantino y que él se la dio a Silvestre para que fuera su vicario y que fuera el sumo pontífice romano. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor, para recordar la resurrección. ¿Por qué? Porque le hicieron cambiar a Constantino al día de reposo, mejor dicho, establecer el domingo como día de reposo universal o descanso universal, y ellos, una vez que Constantino lo hizo, trasladaron el día de reposo del sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuándo? En esa fecha. Entonces, si en esa fecha, en el año 321, ya adoraban a Satanás y estaban cambiando los tiempos y la ley, y habían puesto el trono de Satanás en medio de la iglesia, justamente, de Letrán, no podemos decir que esos apóstatas eran guiados por Dios, al contrario. Estos obispos apóstatas no eran guiados por Dios,
por el Espíritu de Dios, eran guiados por Satanás y los espíritus de demonios que los habían hecho parte de su habitación, porque adoraban a Satanás, eran parte de la sinagoga de Satanás, y el hombre de pecado se sentaría después en el trono de Satanás, como es Helena. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor, porque ¿qué elevaron? La bandera negra de los paganos. Su espíritu dominó a la iglesia, o sea, los espíritus de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Quién se sienta en el trono del Papa? Satanás, porque es el trono de Satanás. Y ellos fueron los encargados de crear la doctrina que disfrazaría a estos obispos apóstatas al Dios de Roma de cristiano, buscando unir a los paganos y a los cristianos en la adoración del mismo Dios sincrético, creando la doctrina de Jezabel con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina que definiría la imagen filosófica de Zeus como Dios y a la imagen filosófica de Apolo como Cristo. En esta tarea estuvieron unidos los obispos que seguían la tesis creada por Tertuliano, especialmente Alejandro y su ayudante Atanasio, que, como Tertuliano, con los conceptos filosóficos usados por los paganos para definir a sus dioses, crearon la fórmula trinitaria que definía la existencia de tres hipóstasis de la sustancia divina de los dioses, tres personas que eran Dios. Y por otra parte, Argio y sus discípulos que pugnaban por una fórmula creada con los mismos conceptos filosóficos, pero que solo definía la existencia de dos hipóstasis de la sustancia divina, el Dios Padre y el Dios Hijo. Ahora, y esto es importante para nosotros porque nuestros pioneros tenían esos conceptos en la cabeza, eran arrianos, pero no sabían que eran católicos arrianos, porque no conocían bien la historia. Y leemos El conflicto de los siglos, páginas 62 a 63. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Y así se introdujeron graves errores a la fe cristiana. ¿Con qué? Con las enseñanzas de los filósofos paganos. Esas son las cosas sacrificadas a los ídolos que usó Balaam. Y el quinto evento, que está grabado en la historia, es el año 325, porque en el Concilio de Nicea y con la mediación de Constantino fue definida la primera fórmula de la doctrina de la Trinidad. Una fórmula que unía católicos arrianos, católicos trinitarios y a Constantino en un credo común, dejando temporalmente de lado sus diferencias, definiendo un Dios Padre genérico, con las características de Zeus y usando los mismos conceptos filosóficos con los que los paganos definían a Apolo para definir un Jesucristo, como lo llaman. Y de este modo, con estas cosas sacrificadas a los ídolos, disfrazamos a Satanás de Cristo. Entonces, este es el credo. Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Es una definición genérica que tanto se aplicaba para Zeus como para el Dios de los cristianos, para Jehová. Pero si sacamos el nombre, los paganos le atribuían a Zeus estas características. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora le aplican todos los atributos de Apolo. Engendrado, un Dios Hijo engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, como Apolo de Zeus, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Y este es el politeísmo pagano
metido aquí, mediante el cual, y ahora viene otro concepto, el concepto de agente, que creó Platón, porque él concibió el concepto de que había dioses que actuaban por medio de otros dioses, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y este es el punto de disputa entre reganos y trinitarios, y lo dejaron así, y creemos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? No se pelean, dijo Constantino, y quedó así. Y esto duró hasta que en el 381 triunfaron los arrianos, en el concilio de Constantinopla cambiaron el credo. Pero vamos a ver lo que pasó aquí. Entonces, de este modo fue creada la falsa roca que son dioses. La falsa roca que está compuesta por personas que son Dios, es decir, por dioses, como en el politeísmo pagano. Y en el catecismo, Roma explica, artículo 51, que fue ella la que creó el dogma de la Trinidad y que creó una terminología propia, con nociones de origen filosófico para hacer esta obra. Ella fue la que tomó estos conceptos filosóficos, sustancia, persona, hipóstasis y relación, etc., que no existían en la Biblia, porque los creó ella comparte un dogma. Y dice en el artículo 52 que la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar ¿a quién? Al ser divino en su unidad. Porque hay un ser divino, que es la sustancia. Y esto es importante registrarlo, porque ese es el Dios de Roma, y a su vez tiene hipóstasis, que son las tres personas de la Trinidad. Pero el Dios al que adora Roma es esa sustancia, que es la sustancia de todos los dioses. Todos los dioses que después serían unidos en la gran imagen de Baal. Por eso Roma dice claramente que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad, que es un dogma que ella formuló y que no es bíblico. Lo dice ella. Dice que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, los conceptos que utilizó Atanasio. Y que el ser divino en su unidad, el Dios al que adoran, es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman a la Santísima Trinidad. Y que como lo son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia, al que en sus imágenes Roma representa como el dios Sol, el dios de Constantino, el dios de las fortalezas, Baal, el verdadero dios de Roma. Y acá tenemos la visión de Constantino, tenemos ahí introducido en medio de la iglesia cristiana ese símbolo, y tenemos ahí las hipóstasis del Sol, Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo, o sea, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, porque ese es el politeísmo pagano, disfrazado de cristiano, porque el verdadero monoteísmo es unipersonal, porque Jehová es el gran yo soy, y como saber claramente en la Biblia, Jehová dice que él no conoce a otra persona que sea como él, ni que sea Dios, ni que sea fuerte como él. Y fíjense que acá están las imágenes de Zeus, que Roma las usa para ilustrar las imágenes del Dios Padre, y a las imágenes de Apolo las llamó Cristo, porque está adorando al Dios de la Gran Babilonia. Y eso es claro en sus imágenes. Y adorando las imágenes filosóficas de Baal, Zeus y Apolo, el ángel del abismo, empezaron a adorar a Satanás, llamándolo Dios y Cristo. Luego empezaron a adorar y llamar Dios y Cristo a las imágenes físicas de Zeus y de Apolo que habían adorado los paganos. Cristianizaron esas imágenes, por supuesto violando todos los mandamientos de Dios. Y como dice Elena en Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿A quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban, cuantos ante ellos se postraban. Y por supuesto, en el libro de la Trinidad, nuestros teólogos reconocen este hecho, porque dicen que Atanasio, ¿qué pasó? Quería mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la Iglesia, que es la Iglesia Católica, y en la página 153 nuestros teólogos dicen: por el tiempo de su muerte en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de
la necesidad de usar una nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Ellos sabían que no estaban en la Biblia esos términos. Nuestros teólogos lo saben. Y que fueron introducidos en la Biblia ¿por quién? Por los sabios de Roma. Pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de estos términos. Y obviamente, los verdaderos cristianos no usaban ni entendían estos nuevos conceptos y, como lo indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieran. Pero, como lo testifica el Edicto de Tesalónica, el pueblo que conocía a su Dios nunca los aceptó, ni se postró ante estas imágenes. Quinto punto muy claro es que cuando los apóstatas concluyeron la obra que les había encomendado Balac y quedó definida cuál era la nueva tradición cristiana que uniría a paganos y cristianos en la adoración del mismo Ser Supremo, la adoración del Ser Supremo de la Gran Babilonia, Constantino le dio a Silvestre I los atributos de sumo pontífice romano, o Pontifex Maximus, del dragón, el dios de las fortalezas. Y Silvestre I puso el trono al sumo pontífice en la iglesia de Letrán. Se ciñó la tiara, la triple corona pontificia, símbolo de autoridad del Pontifex Maximus, de los dioses de Roma, de atar y desatar en el cielo, la tierra y el infierno. Fíjense que eso después lo puso en la Biblia como que Jesús le hubiera dado esa autoridad. Y se sentó en el trono de Satanás. Entonces se cumplió la profecía y se manifestó el hombre de pecado. Entonces, como dice Apocalipsis 13, 1 y 2, la bestia que sube del mar, que no es el dragón, sino que es su símbolo de su mujer, el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Y Pablo, hablando de justamente la manifestación del hombre de pecado, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice, nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, tenía que cumplirse lo que decía la profecía de Daniel. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí tenemos las imágenes que presenta Roma. Ahí supuestamente está el Dios del cielo, la tierra y el infierno con su tiara, y acá está Silvestre I con la misma tiara. Porque ese Dios es el que le dio su trono, su poder y su autoridad. Pero esa imagen de ese Dios es la imagen de el dragón. Y ahí está el hombre de pecado haciéndose adorar. Y esto es increíble, pero ocurre a la vista de todo el mundo. Luego Constantino trasladó la sede de su reino a Constantinopla e inauguró la nueva capital del Imperio Romano, ofreciendo una fiesta de 40 días a los dioses del imperio, cuyas imágenes y obeliscos distribuyó por toda Constantinopla, especialmente en el hipódromo, incluyendo la ofrenda que los griegos ofrecieron a Apolo tras el triunfo de la batalla de Platea. ¿Qué llevó? Como homenaje a quién? A Apolo. Esa ofrenda, que es la columna de las serpientes, con 3 cabezas de serpientes, una trinidad de serpientes. Y la llevó desde el templo de Apolo en Delfos, como agradecimiento a Apolo Mitra por haberlo guiado a unir el imperio en forma política y religiosa. Y esto es lo que todavía está en Constantinopla. Ahí está el templo de Delfos, de Apolo. Ahí está la serpiente original sobre la que había este instrumento de oro con un fuego que siempre permanecía prendido. Ahí está el dibujo de la serpiente de bronce con 3 cabezas. Y ahí está lo que queda en Constantinopla. Y al fondo se ve el obelisco de Teodosio, porque Teodosio también era pagano, el que hizo el Edicto de Tesalónica, adoraba a los dioses paganos de Roma. Y recién ese culto pagano que era sostenido por Roma dejó de ser sostenida en el año 392 después de Cristo, cuando Teodosio estableció que solo seguiría sosteniendo el culto al dios romano, la Trinidad. Pero esto es historia, tenemos que verlo. Acá está el cristianismo de Constantino. ¿A quién adoraba? A Apolo. ¿A quién le hacía ofrendas? A Apolo. ¿Y cómo lo llamaba? Cristo. ¿Y quién es Apolo? El ángel del abismo. El sexto evento muy claro que podemos ver en la historia es que el tener la doctrina de Jezabel y adorar las imágenes filosóficas de Satanás definidas en ella
Llevó a los apóstoles a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, a reflejar plenamente su carácter, y como Caín, buscar asesinar a sus antiguos hermanos, como lo dice Juan en 1 Juan 3, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque como Caín, que era del maligno, hijo del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué pasó? Los apóstatas hicieron lo mismo. Buscaron asesinar a sus hermanos. ¿Cómo? Buscando que el Estado romano impusiese por la fuerza a todos los cristianos la adoración del nuevo Dios de Jezabel, la religión universal o católica del Imperio Romano, la nueva imagen del Dios Sol, el Señor del Domingo. Justamente, el Dios la Trinidad era la imagen. Y extirpase la herejía de los cristianos que conocían a su Dios y no la adoraban. Y este hecho se concretó en el año 380 d.C. mediante el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa. Entonces, fíjense, 321, ley dominical pasiva, 380, la activa. La ley que obligara o que obligaba a adorar al Dios del domingo. Adorando a las imágenes de la bandera negra de los paganos, a las que adoran la bestia religiosa y el falso profeta. Ah, no, está bien, yo estoy equivocado. Pues estamos hablando de la ley dominical activa, que va en el tiempo de angustia, la que nos va a obligar a adorar al Dios del domingo. Esa es la diferencia de la ley que obliga a no trabajar el domingo, al descanso dominical obligatorio, y después de la ley que es la activa, que obliga a adorar al Dios del domingo. Conflicto de los siglos 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y vamos a ver cuál es la herejía. Y como Dios le mostró en el Juárez, elevaron ahí en ese edicto la bandera negra de los paganos para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces la herejía era llevar la bandera blanca, adorar a Jehová y no adorar a los dioses de la bandera negra de los paganos. ¿Y qué dice el edicto de Tesalónica? Queremos que todos los pueblos profesen una religión, o sea, los obligaba a una adoración. La religión que profesa el pontífice Dámaso, el papa Dámaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Ese es nuestro Dios, dice la bestia romana. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, el que adora a la Trinidad, por definición, es un cristiano católico. Mientras que a los demás cristianos, los juzgamos dementes y locos. O sea, pierden sus derechos civiles y no pueden comprar ni vender. Pero no solamente eso, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces la herejía es no adorar a la Trinidad. Y ese es un delito de muerte para el Imperio Romano. ¿Y quién no adoraba a la Trinidad? Obviamente el pueblo conocía a su Dios, el que le va a la bandera un blanco puro, que decía pureza y santidad a Jehová. ¿Y qué va a pasar en nuestro tiempo? Lo mismo. El que leve la bandera de un blanco puro va a adorar al único Dios verdadero y no va a adorar al Dios de Roma, no va a adorar al dragón. Y que establece Roma, sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, la venganza del dragón, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Y cuál era el Dios que se vengaba? Como decía Elena, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿Qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo.
Porque hay una iglesia caída que adora al dragón, adorando a esa imagen, definida en la doctrina de Jezabel, y la verdadera iglesia de Cristo que seguía adorando a Jehová solamente. Y millones fueron muertos sin misericordia. Y esta justamente es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que sería puesta y adorada por los apóstatas en el lugar que ocupaba Jehová, el Dios de sus padres. Y eso es claro. Porque vendrán contra él, Daniel 11, naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Eso es lo que hizo ¿quién? Diocleciano, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Quién lo hizo? Constantino. Y se levantarán de su parte tropas. ¿Cuáles fueron esas tropas? La nueva religión universal o católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza al pueblo de Dios, que era el templo y la fortaleza de Dios, y quitarán el continuo, la obra de Cristo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y como dijo Jesús en sus palabras, aún llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿El que adora la Trinidad conoce a Jehová? No. ¿Conoce al verdadero Jesús? No. Estos claros hechos históricos nos muestran que el que adora al Dios de la Trinidad no conoce ni adora a Jehová, el único Dios verdadero, la única roca verdadera, ni conoce al Mesías de la promesa, al santo, al verdadero Jesús. Está engañado y está adorando un ídolo, a las falsas rocas que son dioses. Lo único que puede hacer este ídolo es llevarlo a conocer las profundidades de Satanás y transformarlo en un hacedor de maldad, en un hijo del Padre de maldad. Y por eso el ángel de la Odisea está en esa condición. Y este es el mensaje que tiene que oír. Y el séptimo hecho, muy claro, en que corrobora lo que Dios le mostró a Elena de White, es que en el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso le da la orden de crear la Biblia católica a su secretario, el filósofo Jerónimo de Estridón, que 2 años antes había redactado el Edicto de Tesalónica. Traduciendo nuevamente, ¿cómo la crea? Traduciendo nuevamente la Biblia, supuestamente para corregir los errores existentes en las traducciones de la Biblia que usaban los herejes que no adoraban a la Trinidad. Porque ese era el problema de ese momento. Por eso buscaban el poder del Imperio Romano para obligar a los cristianos a adorar al ídolo o matarlos. Haciendo esta tarea, en una de sus cartas, San Jerónimo, como le llama Roma, le pregunta al Papa Dámaso cuál es la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad, dado que para él Dios era una esencia, una sustancia, una naturaleza, el ser absoluto del cual derivaban las tres personas de la Trinidad. Y este documento es muy importante, porque nos muestra claramente que las palabras sabios de Roma, que está en la Biblia, ¿de dónde surgieron? Porque esas palabras no estaban en la Biblia. Y acá está el diálogo entre el secretario del Papa Dámaso y el Papa, donde el secretario le dice lo que va a poner en la Biblia, que no estaba en la Biblia. Y justamente esta es una de las preguntas sobre la terminología correcta para hablar de la deidad, de tres o de una. Y dice justamente San Jerónimo, y le pregunta al Papa Dámaso. Y yo pregunto, ¿puede alguno ser tan profano para hablar de tres esencias o sustancias en la deidad? Y él se contesta, hay una naturaleza de Dios y es única. O sea, hay una única sustancia, no hay tres sustancias, dice. Pero ese es el concepto pagano, porque para los paganos la sustancia era algo que era inalterable, que no cambiaba y que siempre era eterno. Y solo este realmente lo es. El absoluto ser no derivó de ninguna otra fuente, es todo propio. Y vamos a un poco más adelante, dice, solo Dios es eterno, es decir, que no tiene ningún principio, realmente merece ser llamado una esencia. No es como llamaba a su Dios una esencia.
Y quien quiera que en nombre de la religión declara que hay en la deidad tres elementos, tres hipóstasis, es decir, esencias, se esfuerza realmente de afirmar tres naturalezas de Dios. Pero quizá la fe de Roma nunca va en esa dirección, escribiendo el Papa Dámaso. ¿Por qué? Dice, hay un solo Dios, una sola esencia, y hay tres hipóstasis. Y después termina diciendo, déjenos estar satisfechos por hablar de una sustancia y de tres personas sustituibles, perfectas, iguales, coeternas. Entonces, ¿qué va a hablar? ¿Y qué va a poner la Biblia católica? La existencia de esa sustancia y de tres personas que tienen la misma esencia, la misma sustancia, y que son iguales y coeternas. ¿Estaba en la Biblia eso? No. ¿De dónde salió? De ahí. Y este documento es muy claro. Esto es lo que Jerónimo y el Papa Dámaso tramaban introducir en la Biblia y lo introdujeron. Déjenos mantener una hipóstasis y su deseo y no hablar en absoluto de tres. Es un mal signo cuando los que piensan la misma cosa usan palabras diferentes. Déjenos estar satisfechos por la forma de credo que hasta ahora hemos usado. O, si usted lo piensa, que es correcto que yo debería hablar de tres hipóstasis explicando lo que quiero decir con ellas, estoy preparado para asumirlo. Ahora, si usted quiere que ponga esto, también lo voy a poner en la Biblia. Y es increíble. Y aquí está el documento. Por eso, esas palabras llegaron a la Biblia. Esas cosas sacrificadas a los ídolos están en la Biblia. Y esto corrobora lo que Dios le mostró a Juan, que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia. Esta es la razón por la cual los términos, los conceptos filosóficos usados para definir el dogma de la Trinidad, que no estaban en la Biblia, llegaron a ella. Fueron introducidos en la Biblia católica por los sabios de Roma, empezando por San Jerónimo. Por esa causa, en el comienzo del libro de los Hebreos ahora aparece una clara transcripción de los conceptos filosóficos utilizados en la definición del dogma de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, porque aparece un Dios Hijo, que como Apolo es la imagen de la sustancia del Dios Padre, y además es su agente creador, es el verbo de Platón, como dice aquí en Hebreos 1, 1 al 3. Y por eso estuvimos haciendo este estudio, para que podamos abrir los ojos y ver lo que hay en nuestras Biblias. Y después vamos a verlo poniendo estas palabras sobre las del Antiguo Testamento, para ver claramente que el que escribió esto no le había amanecido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahí vienen las palabras agregadas. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el Hijo es un Dios agente, que es el Creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y esto es la copia del credo de Nicea, el agente creador y el Dios Hijo, que entró la esencia de la sustancia del Dios Padre, y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y obviamente estas son claras palabras de Jerónimo de Estridón. Entonces, viendo el cumplimiento de la profecía de la historia, pudimos identificar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen a la que adora la bestia religiosa y busca obligarnos a adorar, y el mensaje de los tres ángeles nos amonesta a no adorar. Como decía Elena, en forma próxima y muy próxima va a pasar esto, dice ella. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. ¿Qué pasó con el edicto de Tesalónica? ¿Querían imponer la religión verdadera? No. La adoración de la Trinidad es una religión falsa, es paganismo puro. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de la atracción de la música y el espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que sus hombres adoraran a la imagen, o sea, primero viene la seducción y después la fuerza. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Lo que hizo Nabucodonosor, lo que hicieron todas las bestias, va a pasar. Y no solo como está pasando ahora con el pase del COVID, al que no se pone la vacuna no lo dejan ir a algún lado. Ahora, si no adora a la bestia y su imagen,
Lo van a matar. Y por eso es el sentido de este mensaje. Entonces, una vez que uno entiende cuál es la imagen de la bestia, entiende el mensaje del segundo y el tercer ángel, aunque nos falta información para predicar correctamente el mensaje del primer ángel, y eso lo vamos a sacar de Hebreos. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que antes estaba en la condición del ángel de la Odisea, pero ahora tenía el evangelio eterno, tenía la verdad, para predicarlo a los moradores de la tierra, a sus hermanos, y este ahí no estaba en el original. Está en el original, fue quitado en nuestra traducción, porque son dos predicaciones distintas. Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién? A Jehová, porque va a llevar la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero tenemos que tener ese evangelio eterno. Y tenemos que conocer quién es el verdadero Jesús, cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, ya cayó Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Cuándo cayó Babilonia? Cuando por medio de los lobos vestidos de ovejas le dio a beber al pueblo adventista el séptimo día del vino el furor de la fornicación de Babilonia. Y por eso, dentro de la iglesia adventista están los borrachos y la comida y la bebida de los borrachos. ¿Quiénes son los borrachos? Los lobos vestidos de ovejas. ¿Y qué trajeron? La comida de la mesa de Jezabel y la bebida de la mesa de Jezabel. Ahora, eso ya pasó. El problema es que si lo hacemos conscientemente o no. Por eso el mensaje del tercer ángel es claro. Y hay que decirlo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, al que adora a Roma, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, si participa de los pecados de Babilonia, va a participar también en sus plagas. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y adoran a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre, ni nadie que llegue a ser, ¿qué cosa? Un hacedor de maldad. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a identificar claramente cuál es la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es Jezabel? La religión universal o católica del Imperio Romano. ¿Cuál es la abominación asoladora? La definida en la doctrina de la Trinidad, las imágenes de Zeus y de Apolo. ¿Cuál es la semilla de la cizaña? Esa doctrina. Pero aún debemos poner línea sobre línea las palabras de Hebreos sobre las escrituras del Antiguo Testamento, para poder diferenciar a lo que queda de las palabras del autor de Hebreos, el verdadero mensaje de Hebreos, de las palabras de sabios de Roma, para arreglar nuestras lámparas, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y poder predicar el Evangelio eterno junto al mensaje de Elías, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y bueno, este ha sido el estudio de nuestra lección, y este punto es esencial para poder seguir, porque ahora, una vez que podamos diferenciar la mentira de la verdad, vamos a seguir con el estudio de la verdad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y tengas un hermoso y bendecido sábado.